Y dices, ahora Dios, ¿por qué te comportas así, no? Y cosas así empieza uno a estudiar y dice, híjole, ¿en qué me metí, no? Pero gracias a Dios, sí, ya la entendí. No se preocupen, le voy a hablar de algo que ya entendí. No, no se quedan así como, entonces no vas a hablar algo de lo que no entiendes. No, ya más o menos después de varias lecturas, pues sí, más o menos la entendí. No, más o menos, sí la entendí, sí. Ok. Le puse como título, o como muchos le han puesto también, como juicio contra Edom, o juicio de Dios contra Edom. No como tal un castigo, sino como tal lo llamó a cuentas, le dijo, ¿no? Eso es lo que hiciste. A diferencia, bueno, mejor dicho, le dice, esta es tu sentencia. Es por esto, pero no te preocupes, vendrá esto. Son tres divisiones y empezaremos hoy con la primera. Con la primera división, aquí tengo aquí está. Pero antes de las divisiones empezaremos con los preliminares. Los preliminares. Ok, antes de introducirnos al texto como tal, tenemos que saber dos cosas. Primero, ¿qué es un libro profético? ¿Cuál es la diferencia al leer un libro profético y un libro como el Evangelio? En los fines y el estilo en que se escribió. Por ejemplo, un libro profético, como puse ahí, es la de Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice, oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ok, hace una comparación, hace como, yo le llamo así como una poema política, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos su política es la ley del Señor. Entonces, un llamado al quebrantamiento de esta ley, a la injusticia o al como derivarse o salir del camino que mantiene la ley, es lo que hacen los profetas, pero lo hacen de una manera ingeniosa. Se preguntarán por qué. Y antes de seguir, necesitamos que diferenciar una palabra profética, es decir, lo que dicen los profetas no es igual que lo que dicen aquellos que escribieron Apocalipsis o aquella escritura apocalíptica. A diferencia de esa, en la escritura apocalíptica también trae muchas metáforas, muchas ilustraciones, muchas simis, muchos, como tú dices, como esto, como aquello, pero ese escrito es para dar aliento, aunque algunos dicen, pero cuando leo Apocalipsis me da miedo, pero si lo leyeras siendo los primeros que lo leyeron, te daría paz, te daría tranquilidad, ¿no? A diferencia de esto, los profetas llaman casi lo contrario. ¿Por qué? Porque llaman para juicio. Es decir, el pueblo está cometiendo esto. Entonces, Dios escoge a alguien que le dice, mira, ve allá donde ves que hay unos ladrones, ve y diles que están robando. Es decir, como si los ladrones no supieran que están robando, ¿no? Ahora bien, tú, así como Dios llamó a Ananías, ¿no? Ve y a aquel lado está un hombre que se llama Pablo, perdón, Simón, ¿no? No, estoy hablando de Simón. Saulo, me estaba confundiendo con Pedro. Ve a aquel lugar que un señor que se llama Saulo. Y Ananías sabía, ¿no? Pero si ese es el que anda matando a los cristianos, ¿cómo por qué me mandas allá? Entonces los profetas eran así, ve a este pueblo pecaminoso, a este pueblo que hace iniquidades, a este pueblo que comete muchos pecados, ve, diles que cometieron pecado y vendrá el juicio. Bueno, en primer lugar, si vas a alguien y le dices, mira, fallaste, hoy en día, pues, como que no cae bien, ¿verdad? Como que no nos agrada ese tipo de persona que dice, te señala todo lo que andas haciendo mal. ¿Qué tenían que hacer ellos? Hacerlo de una manera que la gente los escuchara. Bien decía Dios a Isaías, ¿no? Irás a una generación que no te escuchará. Irás a gente a llamarles de arrepentimiento, pero no lo harán, ¿no? Los profetas lo tenían difícil.
No son como los de hoy en día que se les hace hasta anuncio para ir a escucharlo, ¿no? En ese momento no era así. Tenía que ingeniárselas para poder ser escuchados y para que el mensaje llegara y la gente escuchara y se arrepintiera todavía, ¿no? Por eso usaron varios como estilos, varias palabras, varias, por ejemplo, en este caso, no solamente es insultar, no es solamente decirle, oh Israel, eres tan tonto que en el día que fuiste a tu examen de vista, estudiaste una noche antes, ¿no? No solamente es como que decirle, no, sino que tocarle justo en la herida. Es decir, andas con una herida acá y andas ignorando la herida. Y dices, no me duele, no me duele. Hasta que va alguien y le echa limón encima y dice, ah, te arde, te duele, te das cuenta, te despiertas. Y dice, bueno, sí, sí me duele, me puede provocar más herida. Y es lo que hacen los profetas, meterle dedo a la llaga o al justo donde está y decirle, ¿ves? Estás herido, necesitas ser curado. Son las palabras lo que hacen justamente eso. Por eso Isaías entra justamente así, ¿no? El buey conoce a su dueño, el asno conoce al lugar donde va a regresar. Israel. No dijo Israel, no, pero ya la gente ya sabe, pues, como Israel anda perdido. Israel ni siquiera conoce de dónde es, a dónde va a ir, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta esto y sabiendo que los profetas no hablaron, como muchos piensan, de que hablaron de futuros, hablaron de profecías, que promesas de prosperidad, quitemos todo esto y que tengamos en mente este principio. Los profetas hablaron para los que estaban en ese tiempo. Es decir, primeramente hablaron a aquellos que vivían en ese momento. ¿Qué chiste tiene hablar sobre algo que no van a ver los que, o no van a entender los que lo van a escuchar primero? Entonces empecemos primero escuchando como si fuéramos los primeros. Y con esta idea pasamos al siguiente punto, al siguiente tema que considerar el contexto histórico. Yo pongo a Días justo cuando se destruye el templo. Cuando viene el exilio, ¿qué es el exilio? Es cuando el pueblo, bueno, el imperio babilonio agarra a todos los de Israel, los saca de su territorio y los lleva a cautiverio. Es decir, los agarra, aunque no los tenía esclavizados, pero sí los tenía fuera de su casa, fuera de su gente, dispersados. Si a nosotros, a cada uno de nosotros, nos agarraran y nos llevara algunos en San Blas, otros en Salina Cruz, otros en Puerto Escondido, a otros a Oaxaca, y si quisieran un día unirse otra vez para regresar o tomar fuerza, no sería posible. ¿Por qué? Porque están divididos. Es lo que hizo justamente el imperio, los dividió. Y algunos dejó, pero los que quedan ya no hacen mucha fuerza. Es la estrategia que usan. Pero cuando te sacan, olvídate de que te vas a regresar. Entonces, para ellos, justo en ese momento en que llega la profecía o que llega este profeta a hablar, ellos estaban llevando el duelo de perder tierra, familia, perder nacionalidad, perder libertad, perder incluso su, por así decirlo, su religión. Ya no tenía templo a donde ir a sacrificar. Todo esto estaba pasando. Y para colmo, como la cereza del pastel, llega Edom, que no tiene nada que ver con Babilonia, o que no debería nada que ver estar ahí, viene a robar. Viene, es decir, viene a destruir, a pisotear, a burlarse, incluso acusar de los que iban huyendo para que los llevaran también, o para que los mataran. Aquí está la pregunta. ¿Cómo se sentirían ante esta situación con respecto a este pueblo? Es un pueblo que no solamente lo hizo esta vez, sino es un pueblo, Edom es un pueblo que lo ha hecho desde antes. Es decir, cuando estaba en el desierto, el mismo pueblo llamado Edom es quien les prohíbe pasar, o como algunos lo llaman, como el camino real. Es un camino muy tranquilo, es un camino donde
podías cruzar cortar varios kilómetros, porque nada más cruzas el camino del pueblo y ya, pasas a tu destino, ¿no? Pero Edom no quiso, hicieron rodar todo y desde ahí empieza. Pero vayamos un poquito más atrás, la cual también mencionará en el libro. Edom es la descendencia de Saúl. Israel es la descendencia de Jacob, los dos hijos de Isaac. Edom viene siendo también descendencia de Abraham. Es decir, eran hermanos que se pelearon porque uno vendió su primogenitura por un plato de, ¿saben de qué es? Lenteja. Venía hambriento después de ir a cazar, no tenía nada de comer y le dijo a su hermano, pues te doy mi lenteja por tu primogenitura, perdón, primogenitura. Lo menospreció y lo hizo más valioso el plato y lo adquirió, ¿no? Y pues con el tiempo, tomó posesión de lo que ya le pertenecía, pero tomó una manera que para algunos puede ser como injusta, como algo desagradable la forma en que lo hizo, y por eso se odiaban. Pero en esta historia que estoy regresando desde atrás, se reconciliaron. Esaú al enterarse de que regresa su hermano, Jacob con miedo, se regresa con Esaú, dice, no, pues ahora sí me va a matar, porque le robé todo, ¿no? Pero Esaú tomó la decisión de perdonar, lo aceptó y vivieron. Pero sus descendencias no lo hicieron y seguían constantemente haciéndole con maldades a Israel. Pero, por así decirlo, el colmo o el punto más que ya se paró de esta situación fue cuando llega Elías, y otros profetas claramente lo dijeron porque hace mucha referencia a otros profetas. Pero Elías en este punto, yo lo pongo en esa fecha, cuando dice, no, pues ya no hay nada, ya ninguna esperanza para Edom. Ahora sabiendo todo esto, avancemos, ahora sí. El primer pasaje, leamos. Dice, visión de Abías. En esa versión es la la Biblia de las Américas. Vamos a leer la Reina Valera. Dice, visión de Abías. Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Nos quedaremos un ratito en ese primer pasaje y estudiaremos la primera parte. Hemos oído el pregón de Jehová. Es decir, en esa versión dice como el mensaje del Señor. En este pasaje encontraremos dos cosas, la cual resalta mucho. Si fuéramos judíos, pongámonos como en sus lugares, si fuéramos judíos, así dice el Señor Dios acerca de Edom, así lo menciona en esta versión. Cuando escucháramos un juicio a nuestros enemigos, ¿cómo nos sentiríamos? Si fuéramos, imagina, ya describí cómo está la situación en que llegó este mensaje a ellos. ¿Cómo se sentirían? En primer lugar, pues aliviados, ¿no? Aliviados de que por fin, por lo menos a este pueblo le aplicará Dios castigo. Es como de repente te está pegando tu mamá y tu hermano se ríe. ¿Y qué le toca? También chancla porque se rió, ¿no? Dice, y el otro hermano a quien le estaban pegando sonríe también porque le pegaron a su hermano, ¿no? Y no es tanto como malicia, sino en nuestro corazón entra como amargura al pensar de que Dios permite que otros prosperen por encima de nosotros, ¿no? Y a veces deseamos que se aplique justicia. No tanto venganza como que haya mal, sino que se aplique justicia. Así como se aplicó en ellos, porque ellos están siendo castigados. Está siendo aplicada la justicia en ellos. Pero desearían que también Dios los tratara
a los demás igual. Pero ahora mirando hacia nosotros nos preguntamos, ¿por qué también Edom? Se comprende a Israel porque es su pueblo, es su hijo, es su nación, es su, como tal, le pertenece. Pero llegamos a, bueno, por lo menos yo llegué a comprender o llegué a limitar a Dios como el único Dios de Israel. Es decir, llegué a pensar, pero ¿por qué estás regañando a Edom si él no ha hecho un pacto contigo? Como si Dios fuera solamente de algunos. Y con este pasaje o con este libro nos ha abierto un poquito más de que no, Dios es de todos. Dios gobierna en todos y no solamente a nosotros. Hoy en día podemos decir, ¿no? Dios claramente me llama la atención a mí, pero también llamará atención a otros. Esto nos da aliento a aquellos que pasamos injusticias. Y muchas veces los cristianos sentimos más remordimiento por la falta de justicia porque decimos, ¿cómo tú me llamas a perdonar a alguien que me ofendió? A alguien que me trata así y de la siguiente manera. Y tú y yo cuando quiero hacer algo malo, al instante tú me corriges. ¿Y por qué a ellos no? Porque a ellos les permites prosperar. Es uno de los temas que algunos salmistas han tratado, ¿no? ¿Cómo es posible que el malvado progrese y yo aquí estando, ¿no? Recuerdo, ¿no?, un chiste que decía un amigo, ¿y mis millones, señor? Como que diciendo, no, si a los impíos anda ganando millones y millones, y yo que te sirvo, y mis millones, pero es un chiste, ¿no? Pero en algunos momentos sí llega a ser verdad cuando queremos que todos los demás sean tratados como Dios nos trata, como a cada momento Dios está corrigiendo, ¿no? Y nos olvida o pensamos, pues Dios en su momento los castigará. Pero lo decimos así nada más. Edom era un pueblo confiado, que pensaba que ni siquiera el pueblo ni un otro le podía tocar. Y en esta profecía, o en estas palabras que dice el profeta, está diciendo, hemos escuchado. ¿Quiénes han escuchado? Si leemos bien el texto, dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Qué dice Jehová? Hemos oído el pregón de Jehová. Jehová escuchó el pregón de Jehová. Es un tema que, pues al principio, lo que les decía, cuando lo leo dije, ¿y ahora esto cómo funciona? Así como David decía, ¿no? El Señor le dijo a mi Señor. Muchos o algunos dicen, y me inclino más a esta idea, porque hay una parte que dice, se lo dice a Díaz, lo dice en ese momento, hemos escuchado como pueblo de Israel, ¿no? Pero el pueblo de Israel no puede levantarse contra Edom porque ya está disperso. Entonces, ¿quién está hablando? Dios está hablando. ¿Quién está escuchando o quién escuchó el mensaje? Dios. Y como dijo hemos, Dios y los que estaban en el momento de que lo escuchó. Independientemente sea el pueblo, sea los ángeles, sea otros seres o sea la Trinidad, pero lo escuchó Dios, el mensaje. Lo escuchó Dios. Es decir, Dios se enteró. Dios ya tomó asunto al respecto. Y no solamente Dios, sino todas las naciones. Y esto nos lleva al siguiente, el número 2, donde dice, todos sirven a Dios. Y esto suele confundirnos un poquito más, porque no podemos concebir que impíos sean herramientas de Dios. Y para los judíos también. Pero con Habacuc fue como que tratando este asunto. Y con Abdías lo trata más. ¿A quién llama para aplicar justicia? ¿A Israel? Israel ya está dispersa. Israel ya no puede levantarse. A las demás naciones. A los impíos. A los que no son de Dios. A los que hacen iniquidades. A esos llama para aplicar la justicia sobre Edom. Hoy en día este concepto sigue siendo complicado para nosotros, o esa idea tan siquiera de que Dios use también a personas perversas para hacer lo que Dios quiere que se haga. Se me viene a la mente muchas ocasiones donde
algunos cristianos dicen, aprendí la amistad con aquellos que no son cristianos. Y con los que no son cristianos, duramente aprendo a ser sensible, ¿no? En algunas iglesias suele ser eso. O en otras iglesias aprendí el apoyo fuera de la iglesia. Y pensamos de que en esta iglesia es donde solamente actúa Dios. Solamente en nuestra vida actúa Dios. Y no, con Adías vemos viendo que usa las naciones, que usa a quien Él quiere. Es decir, puede usar al más pecador, puede usar a un asesino, puede usar a quien quiera para enseñarnos cosas. Su poder o su dominio sobre todos no varía o no se limita solamente a aquellos a quien llama pueblo, ni a aquellos a quien llama hijos. Es decir, Dios puede usar a todos. Incluso aquel que te está insultando todos los días en el trabajo. Dios puede usarlo. Y solemos pensar, si es fuera de la iglesia, entonces no es Dios quien está trabajando. Y con los días vamos comprendiendo o vamos rompiendo ese paradigma de que Dios actúa dentro de la iglesia. Y no, Dios actúa fuera también. En el pueblo de Israel se pensaba eso. Dios actuaba solamente con los pueblos de Israel. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando conquistaron todo, ellos eran el mano de Dios, ¿no? El que destruía, el que hacía justicia. Pero llegó Babilonia y con Habacuc se descubre que Babilonia es la mano de Dios ahora. Y Habacuc era lo que decía, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona manchada de sangre sea tu mano para aplicar la justicia? Y eso es lo que poco a poco a Díaz también nos va inculcando a esa idea, que Dios puede usar quien Él quiera, ya sea justo o injusto, para aplicar sus planes, ¿no? Y seguimos. Con el primer versículo aprendemos que todos rendirán cuenta. En esto vemos que Edom, aunque no sea pueblo de Dios, rendirá cuenta al Señor. Rendirá cuenta al Señor en su momento. Dios sabe en qué momento. Muchas veces pensamos que si no se hace justo en el momento en que recibimos el agravio o la ofensa, pensamos que ya no se hará. De hecho, aceleramos todo el proceso para que sea justicia a esa persona, para que sea aplicada toda la ley. Mientras más rápido es mejor. Y Dios actúa de una manera más lenta, ¿no? Y tenemos que estar conscientes, descansar en eso, que Dios, todos rendirán cuenta al Señor. No importa qué nos hicieron o qué fue lo que nos ofendió o qué es lo que soltamos y perdonamos y lo dejamos en manos de Dios. No pensemos que a los que no están dentro del reino de Dios o los que no están haciendo la voluntad de Dios, se están saliendo con la suya. Dios en su momento les llamará a cuenta. Segundo, Dios usa medios inesperados. Medios que no esperaba el pueblo en ese momento. ¿A quién llamaba para hacer justicia? A las demás naciones. No llamaba a Israel, porque en ese texto vemos no solamente, o mejor dicho, no vemos llamar a Israel, sino que manda el mensaje a Dios y a los que estaban con él y a las demás naciones. Israel en ese momento ya estaba, como repito, ya no existía como tal, ¿no? Aquí sí me gustaría que alguien me ayudara a leer Habacuc 1, 5 y 6 y otro Habacuc 1, 12 y 13. Ok, es lo que les decía. Cómo Habacuc no podía concebir esta situación. Tú limpio de los ojos, ¿no? Es decir, tú que no tienes iniquidad, ni siquiera en el pensamiento, ni siquiera en lo que ves, ¿no? ¿Cómo es posible que permitas que personas perversas acaben a los perversos y cómo permitas que a los justos perezcan en manos de aquellos injustos, ¿no? Entonces Dios usa medios inesperados. Por último, hay descanso en su justicia. Para el tiempo en que fue llevado estas palabras,
Y para el tiempo en que se aplicó la justicia, o por así decirlo, se exterminó Edom, pasó muchos años. Y muy posiblemente los que lo escucharon no vieron todo esto. Es decir, escucharon el mensaje de que Edom será destruido, pero no llegaron a ver la destrucción de Edom. Y estoy seguro de que muchos, tal vez no todos, pero muchos descansaron en las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque se cumple. Lo mismo que dice Habacuc abajo, ¿no? Las hojas pasarán, el tiempo pasará, las flores dejarán de dar su semillas y todo, ¿no? Pero la palabra de Dios nunca pasará. El tiempo correrá, pero la palabra nunca. Es decir, se aplicará y no faltará ninguna justicia que se aplique, ¿no? Igual, nosotros nos aferramos. ¿Por qué nos aferramos a que se aplique la justicia a los criminales, a las personas que nos han hecho tanto mal? Porque queremos verlo. Queremos tener la satisfacción de verlos destruidos. Y eso ya no es sano. Eso ya es como nos va poco a poco comiendo. Lo que nos llama al Señor y lo que les llama al Señor a ellos en ese momento es descansar, soltarlo, dejarlo en sus manos, dejar este asunto en sus manos, como llevar un carro al mecánico, ¿no? Y esperar ver cómo lo arregla o preguntarle, ¿a qué hora lo tienes? En lugar de eso, ¿qué diferencia hay? Ah, se lo encargo. Es decir, yo confío en tu trabajo, yo confío que eres bueno y además eres honesto, te lo dejo, me olvido de esto, voy a lo que me ocupa y cuando regreso sé que estará bien. O si se retrasa, sé que estás haciendo tu un buen trabajo, ¿no? Y nuestra mente descansa de eso. En cambio, si nos quedamos ahí todo el tiempo, si vemos que cómo lo está haciendo, si vamos observando quisquillosamente, perderemos mucho tiempo en algo que pues no ayudamos en nada. Es decir, en nada sirve de que yo esté ahí viendo, al contrario, como que presionaré nada más al Señor y por tanto presión tal vez se equivoque, ¿no? Pero de la misma manera, cuando tengamos alguna injusticia en nuestro corazón o sentamos alguna injusticia que está comiendo nuestro corazón, lo entreguemos al Señor y descansemos, lo soltemos y confiemos de que Él lo aplicará. Y eso es lo que el mensaje da a las personas en ese momento, un alivio. Es decir, no se preocupen, se aplicará justicia también a ellos. Seguimos. Ahora en el versículo 2 ya se da como tal la sentencia, ¿no? He aquí, pequeño de hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Las palabras está hablando como de un presente. Pequeño de he hecho, es como ya es pequeño para mí. Estás abatido en gran manera. Aunque en el momento en que ellos lo escucharon, seguían bien, pues uno dice, no, pues no, aún sigo siendo, no veo a mis guerreros derrotados, ¿no? Pero Dios en cuanto da la palabra, ya es hecho. Es decir, igual Génesis, ¿cómo creó cómo creó todo esto? A través de la palabra. A través de lo que va diciendo se va creando. Incluso en el Margedón, cuando todos se reunieron en el lugar llamado Armagedón y todos se prepararon para la guerra, de repente sale un voz de trompeta, sale un mensaje, hecho está. Solamente bastó decir eso para que se destruyera todo y Dios o Jesús, sin hacer nada, se destruyó todo. El poder que tiene sobre esta nación no se iguala con el poder que tiene la nación sobre Dios. Pero más que escuchar la sentencia, escuchemos el error que cometió Edom. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas,
en tu altísima morada, que dices en tu corazón, vuelvo a decirlo, ¿quién me derribará a tierra? Hay dos palabras que se repiten solamente en ese versículo, el corazón. ¿Qué hizo el corazón en este momento, Edom? La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Cómo? Diciéndole, ¿quién me derribará? Su propio corazón le dijo, ¿quién te derribará? Es decir, estás hasta lo... Y es cierto, su posición geográfica estaba encima, entre varias colinas, era muy difícil entrar y claramente le daba mucha ventaja para el tiempo de guerra, ¿no? Y se confiaba de eso. Y por eso, pues, vivían confiado en su propia fortaleza. Y su corazón le engañó diciendo, ¿quién podrá derribarte? ¿Quién podrá hacerte frente, ¿no? Haz lo que tú quieras. Y muchas veces nos sentimos orgullosos de decir, ¿no? Ah, pues es que yo soy el mejor de los mejores, nadie me podrá igualar. Y sentimos incluso amenazados cuando alguien viene y son mejores que nosotros, ¿no? Porque queremos ser por encima de todos y sentirnos confiados de que nadie podrá derribarnos de donde estamos. Puse una imagen acá que me dio mucha risa cuando lo vi, dice, ¿no? Escucha tu corazón, que muchas veces lo he escuchado en muchas frases, ¿no? Escucha tu corazón, ¿no? Y claramente en la Biblia, si leemos bien la Biblia, dice, si realmente escuchas tu corazón así, sin ningún filtro, tu corazón, ¿qué quiere? Como dice ahí, pecar, ¿no? Claramente tu corazón quiere tener por encima de ser bueno o de ser justo, tener un buen carro, una buena casa, tu corazón quiere estar cómodo, tu corazón quiere una vida próspera, tu corazón quiere al mejor esposo, tu corazón quiere muchas cosas, ¿no? Tu corazón, el tuyo. Y si está orgulloso, claramente tu corazón quiere abusar de todas las leyes porque te confías de todo lo que tienes. Y esto fue el error que cometió Edom. Y con este error aprendemos también que un corazón lleno de orgullo nos lleva a la destrucción. Un corazón que está siempre lleno, que es confiado, nos pone fácilmente al camino del desastre, fácilmente al camino de la derrota, porque ya bajas todas tus defensas, dicen, ah, pues nadie me podrá vencer. ¿Qué pasa con los inteligentes? Lo decíamos algunos días. Los inteligentes creen, ah, yo lo sé todo, me lo aprendo esto muy rápido. Y olvidan de estudiar, olvidan de solucionar problemas, se olvidan de muchas cosas y no ejercen su mente y se confían mucho de su capacidad. Se orgullecen de lo mismo, se pueden memorizar muchas cosas. Pero cuando viene un problema realmente difícil, ¿quién sale más victorioso? ¿El aplicado o el inteligente? El aplicado, porque se ha preparado constantemente para las situaciones, se ha ejercitado constantemente y no se ha dejado confiar. Igual nosotros, cuando el orgullo entra en nosotros, empezamos a vivir confiados e ignoramos muchas cosas que nos van, señales que Dios nos va dando, y cuando viene el tiempo de prueba, fácilmente caemos, ¿no? Otro, debemos dejar que Dios gobierne en su corazón. Entonces, si el corazón, ahí está lo malo, ¿qué tenemos que hacer? Pues rendir el corazón. Llega un punto donde el corazón y la mente están iguales. Y el corazón no busca hacer lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? Porque lo hemos entregado a Dios, ¿no? Y eso lo veremos más adelante. Avancemos al último, que el tiempo se nos está yendo rápido. El versículo ya 4 dice, si te remontas como águila y aunque entre las estrellas pusiera tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La consecuencia o la ruina de su refugio, como lo puse ahí, está en la misma confianza que puso. Es decir, dice el Señor, lo comparó como un águila. ¿Qué hacen las águilas? Buscan lugar más alto para poner su nido. ¿Por qué?
porque mientras más alto, menos presas puede tener ahí. Más y es difícil de entrar. Y además las águilas, mientras más alto están, pueden volar y pueden caer en picada contra su presa. Tienen las ventajas estando en lo más alto. Y encima de eso se protegen ellos mismos. ¿De qué? De las presas y de los humanos. ¿Por qué? Porque las flechas, mientras más alto está, es más difícil que los alcance. El águila puede vivir confiado. Un águila puede vivir confiado. Si encontró una colina muy alta y además difícil de entrar, puede andar y vivir hasta la vejez, ¿no? Pero en esta ocasión le dice, ¿no? Como un águila, aunque te encuentres el nido más alto, incluso aunque vayas a la estrella, de ahí te derribaré. En otras palabras, no hay lugar donde puedas esconder. No hay lugar donde puedas ir y pienses que estás libre sin que llegue el juicio. Una lucha vana frente a la grandeza de Dios es como lo llamaría el esfuerzo que hiciera Edom y buscara fortalecer sus defensas. Y tengo que aclarar algunas cosas porque he visto en redes sociales donde dice, ¿no? Oremos porque el enemigo está siempre presente, ¿no? O dale like a esta publicación para que gane Dios en esta batalla, como la imagen que aparece. La imagen vemos digamos, aquí a Jesús y al diablo uno a uno, como que hay iguales, ¿no? Y solemos tener esta idea pensando de que tienen el mismo poder. Y no, no es así. Es decir, como que no se compara para nada el poder que tiene el diablo, Satanás, Lucifer, o como le llamemos, al poder que tiene Dios. Es decir, no nos confundamos. Una cosa es que Dios permita que siga viviendo y que siga haciendo de las suyas. Otra cosa es decir que anda dándole guerra a Dios. No le anda dando guerra a Dios. Dios lo mantiene aquí por un propósito y claramente lo usa para nosotros también. Entonces, con este versículo también nos va aclarando un poquito más el poder que tiene Dios sobre cualquier fuerza humana. Entonces no pensemos que lo que haga el diablo puede retener las obras de Dios. No, que no entre en su cabeza el hecho de que, el Dios el diablo está impidiendo que yo haga eso. No, no es el diablo, de hecho no, porque no puede impedir. Si Dios lo ha determinado, no lo puede impedir. Así, si Dios ya aplicó juicio para una nación, no hay quien lo detenga ni dónde esconderse. Sí, muy bien. En este versículo último aprendemos que ni nadie, nada ni nadie se escapará de sus manos. Nada ni nadie puede igualar su poder. Y por último, Él debe ser nuestro único refugio. El primero nos resalta el hecho de que regresamos a la idea original de las personas en desastre, ¿no? No lleguemos a pensar de que una persona se librará de los males que está haciendo. No ganamos la salvación por nuestras obras, pero siempre hay consecuencias de lo que hacemos. No solamente porque ves a tu amigo subir a un árbol y no ha caído primera, ni segunda, ni la tercera vez, significa que nunca se va a caer del árbol. No solamente que vemos que o entremos en el peligro, o estamos tentando o jugando con el pecado, pensemos que no nos va a pasar nada. Es decir, en algún momento Dios nos tocará y no nos escaparemos. Por más que digamos, ¿no? Que viviré así y luego me convertiré al cristiano, como algunos dicen, ¿no? Viviré mi juventud, viviré en esto y luego me salvaré, pensando como que darle la vuelta a la salvación o algo así, ¿no? Y
Y pensamos que podemos engañar a Dios y no es así. Nada ni nadie podrá escapar. Y eso también nos da consuelo. Dio consuelo a los que pasaron los primeros años perseguidos por todo el gobierno. Da consuelo a los misioneros que van y entregan su vida a pesar de las consecuencias y los obstáculos que se ponen. Da consuelo a todo aquel que ha perdido a su hijo siendo misioneros, sus hijos misioneros en aquel lugar y muertos por manos de personas que no quieren o son perversas o por alguna injusticia. Da consuelo a ellos, porque saben que por más fuerte que sea el imperio, por más fuerte que sea la persona, por más valiosa, rendirá cuentas, Señor. Y eso tenemos que aprender nosotros, descansar en el Señor. Y de eso se trata todo este libro, del juicio de Dios a todas las naciones, a Edom, representando a aquellos agresores que vinieron sobre sus hijos. Nadie puede igualar el poder de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede salirse o decir, no, pues le gané o le hice manitas o como hay un pasaje, no entristecéis al Espíritu viviendo o ignorándolo, ¿no? Al Espíritu Santo. Y uno dice, sí, le haré manita de puerco al Señor. Entristeceré al Espíritu para que me haga caso, ¿no? Y no es así. Y eso también aplica en los ayunos, la idea que tenemos sobre los ayunos. Muchos piensan que cuando haces ayuno es cuando le das o como le exiges a Dios que te haga lo que estás cumpliendo. Y no es así. Dios ya ha determinado lo que va a hacer y lo va a hacer, nadie lo va a detener. Claramente Dios pide ayuno para que nos acerquemos a Él y conocemos cada vez más su voluntad y lo aceptamos. Pero Él ya determinó su juicio, Él ya va a decir lo que va a hacer lo que dijo. Y por último, Él debe ser nuestro refugio. Tenemos que, entonces, si nadie podrá detener el poder de Dios sobre todo esto, entonces, ¿qué me conviene a mí? Ahora, pasemos, ya no somos el pueblo de Israel, pasemos a ser el pueblo de Edom. Viene un enemigo tan grande en este lugar y va a destruir a todos los que son de Edom. No hay nada, no hay ningún lugar donde vayas donde te puedes librar. ¿Qué es lo más inteligente que podrías hacer? Rendirte. O como dice, o como lo hizo Rahab, ¿no? Ser uno de ellos. Unírtelos. Y también es como curioso la forma. Es decir, va a caer sobre ellos. ¿Qué haces? Salir de ese lugar, ir de parte de Dios o buscar cómo, ¿no? Es decir, huir de ahí. Y es lo que nos llama. Justamente va a caer una bola justo en este cuadro y la situación no se acaba ahí. Es decir, cae en ese cuadro, el mundo no se acaba. Pásate al otro cuadro. Pero en esa situación solamente hay un cuadro más, la de Dios. Es un llamado también para animarles a que sean parte del pueblo, a que se arrepienten y se unen a Dios. Ahora bien, si no hay nadie que pueda igualarse a Dios, entonces ahora sí, no confíes en tu orgullo, no confíes en lo que tienes, sino en lo que tiene Dios. Es lo que decía Pablo también, ¿no? Que no se orgullecía o no sentía orgullo en lo que él había alcanzado, él había obtenido, sino que él logra todo gracias a Dios, gracias a lo que le está permitiendo Dios hacer. Terminemos esta primera parte, espero no haber tardado mucho, con estas conclusiones. Solamente en esos versículos entendimos, uno, que Dios tiene autoridad sobre todas las naciones. No solamente aplica juicio a Israel o a su pueblo, sino aplica juicio a todas las naciones, hayan hecho o no hayan hecho un pacto con Él. Es creación de Él, tiene autoridad para juzgar
y para usarlo para sus planes. 2. El corazón orgulloso de Edom lo llevó a la perdición. ¿Cuál fue su mayor defecto? ¿Cuál fue su mayor error? Confiar en sí mismo, sentirse orgulloso de lo que tenía, ignorar el poder de Dios. 3. No hay poder ni refugio que pueda detener, que lo pueda detener para llevar a cabo su juicio. Es decir, Dios ya ha dicho, lo cumplirá, no hay quien lo detenga. Pero veámoslos ahora sí en nuestro día, hoy, para nosotros. ¿Cómo se aplicaría esto? En Cristo, en Cristo su reino se expande a todas las naciones. En lugar de llamar a todas las naciones, en Cristo Dios nos llama a ir a todas las naciones. Ya no como levantar guerra, sino llevando el evangelio, llevando reconciliación. Lo que vimos en la última parte, ¿no? Porque la palabra, si leemos todo este Apocalipsis, descubrimos que la sentencia se expandió a todos. Dios nos llama a que seamos estas personas que vayan llevando la palabra de reconciliación para que estas personas que eran enemigos de Dios y que van a sufrir el juicio, se unen a Dios. En Cristo nosotros ya no somos el enemigo, somos el aliado. Y nos llama a reconciliar a otros. Ya no nos llama a levantar armas para ir contra una nación. Ya porque ya no es, el juicio ya no es contra una nación. Hoy en día sabemos que el juicio es contra todos. Y por eso nosotros estuvimos del lado de Dios. Hoy en día nos llama a nosotros ser el aliado para ir a reconciliar a otros con Dios. Segundo, nuestro corazón está siendo cambiado por la de Cristo. No podemos cambiar, mejor dicho, los cristianos no pueden ser como Edom, confiarse en su corazón orgulloso, porque se supone que su corazón ya va siendo transformado. El corazón del hombre ya no debe parecerse al de Edom. Un hombre que conoce a Cristo y que está siendo transformado por Dios, su corazón no será capaz de engañarle. ¿Por qué? Porque ya no es lo suyo, sino es el corazón de Cristo. Bien conocíamos el texto, ¿no? Un hombre al corazón, conforme al corazón de Dios. En otros libros que he visto o he escuchado algunos que dicen, la forma correcta de decirlo, un hombre que tiene el corazón de Dios. Podemos entenderlo mejor así. No es que un hombre conforme al corazón de Dios, sino un hombre que tiene el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él desea lo mismo que Dios desea. Y es lo mismo que va Cristo transformando en nuestra vida. Ahora, si somos ya transformados en Cristo, no importa si escuchamos nuestros corazones. Bueno, tenemos que considerarlo, ¿no? Porque si escuchamos luego, tampoco, ¿no? Que nuestro corazón esté alineado con los deseos de Dios. Ahora bien, nuestras emociones y nuestros pensamientos irán a un solo camino. No sentiremos divididos. Ya no sentiremos este deseo. Yo quiero hacer esto, pero Dios me pide aquello. Y empezamos así claramente. Yo quiero hacer esto. Yo me siento más confiado en esta situación, pero Dios me llama a hacer esto. Pero conforme vamos caminando con Dios, ya no sentiremos esta división, sino que el corazón y mi llamado me impulsa a hacerlo cada vez más y hacerlo mejor. Ya no tenemos ese problema. Al principio sí, pero conforme vamos transformándonos, ya no tenemos ese problema. 3. Como dice ahí, no hay poder ni refugio que lo puede detener para llevar a cabo su juicio. En Cristo ya hemos pasado de muerte a vida. Jesús es nuestro refugio. Como dije hace ratito, ya no somos enemigos. El juicio ya fue dado a todas las naciones, no solamente a Edom, sino a todos los vivientes, a todas las generaciones que van naciendo y van muriendo.
El juicio fue dado. Llegará un momento donde venga Cristo otra vez y lo llamará a juicio. Nosotros, aquellos que han creído, ya no somos enemigos. Ya no tenemos necesidad de huir, ya no tenemos que hacer como las águilas, subir hasta lo más alto, escondiéndonos. Ya estamos en Cristo. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Eso es lo que podemos ver, este mensaje a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo. Es decir, tenemos ya a Cristo en nuestra vida, entonces no tenemos que preocuparnos de tanto de eso. Vivamos. ¿Cómo entonces vivo? ¿Cómo me llama a Díaz a vivir hoy en día? Vivamos como reinos de Dios, sabiendo que no nos llama a una guerra, sino a reconciliación. Nos llama a ir a las naciones. No nos llama a centrarnos en sola nación, sino nos llama a expandirnos. Segundo, vivamos con un corazón que va transformándose, que no es ni un corazón orgulloso, que no se deja engañar por nuestro orgullo, nuestra soberbia o las ventajas que tenemos. Vivamos como aquel que ya ha pasado de muerte a vida. Vivamos con personas que ya han sido reconciliados con Dios. No vivamos temerosos del juicio. No vivamos temerosos de lo que va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque estamos del lado de Dios. Eso es lo que nos llama hoy en día, o lo que yo les invito a vivir. Vivamos así. Vivamos de esa manera. No vivamos como Edom. Llegará el juicio, pero no vivamos como Edom. Vivamos como hijos de Dios. Para este momento llamo al pastor para que nos ayude a hacer una oración. Y a ustedes les invito pensando en esto, ¿no? A pensar en qué forma estamos viviendo. ¿Como Edom o como ya hijos de Dios? ¿Como enemigos de Dios o como ya aliados de Él? Pues que pongamos de pie, por favor, para orar. Y pues meditar en estas palabras que hemos escuchado. Tal vez algunos de nosotros estamos pasando por dificultades, ¿no? Dificultades de que somos acusados injustamente, o de que tal vez estamos viviendo ciertas injusticias en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, en el trabajo. Y lo que vemos en esta porción de la palabra es que Dios es justo, y nuestro deber es, como Cristo Jesús, encomendar la causa al que juzga justamente. Y una vez hecho eso, enfocarnos en extender el reino de Dios y no en extender nuestra propia justicia, porque no podemos hacerlo. Y también pues que nuestro corazón sea moldeado para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos, Padre, nuestras vidas, las situaciones que muchos están pasando, Señor, estamos pasando por dificultades, por injusticias. Hay veces, Señor, que las autoridades que están sobre nosotros no ponen mucho de su parte, Señor, o la sociedad o las personas. Pero tú eres el juez justo, Señor. Y nuestra responsabilidad es ponerlos en tus manos, no estar en ira contra ellos, sino mostrar también, Señor, la justicia que es en Cristo Jesús. Al saber por ese profeta, Señor, que tú tienes siempre, Señor, la autoridad sobre todas las naciones, también sabemos que tienes la autoridad para extender tu reino, Señor. Y ahora pedimos que nos uses para extender tu reino como iglesia, Señor, a los demás. Y también que nuestros corazones primeramente sean transformados por el corazón de Cristo. Señor, sabemos que necesitamos de ti cada día y pedimos que en tu misericordia, Señor, cada vez nos acerquemos más a ti para que nuestro corazón y nuestras vidas sean enfocadas y sean dirigidas, Señor, a la voluntad tuya y al corazón de Cristo. También, Señor, ponemos en tus manos, pues, tu soberanía, Señor. Tú sabes que tú eres soberano por sobre todo, Señor. Y ponemos en tus manos nuestras actitudes y nuestras reacciones a tu soberanía, Señor. Que siempre podamos
reconocer que tú eres soberano y unirnos a tu plan, Señor. Tú juzgarás siempre, Señor, y también las personas que no conocen y que no creen en ti, que también ellos puedan ver que tú eres soberano, que tú eres juez y que tú gobiernas, y que en lugar de estar en contra tuya, que también puedan unirse, Señor, a tu familia. Úsanos como portadores de este mensaje, Señor, y te damos gracias porque desde miles de años antes has dado en tu palabra, Señor, esos consuelos, Señor, porque las cosas que fueron antes escritas se han escrito para nuestra consolación y también para nuestra enseñanza. Y gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga.